Bueno, buenas tardes a todos, todas. Vamos a empezar este servicio cantando la alegría, amén. La alegría está en el corazón de quien ya conoce. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Amén. Vamos con mi Dios. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor, nos dio a Jesús. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor, nos dio a Jesús. Ya nos dio a Jesús, ya nos dio a Jesús, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio el perdón, nos dio el perdón, ya nos dio el perdón, ya nos dio el perdón, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio amigos, ya nos dio amigos, ya nos dio amigos, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Amén. Amén. Vamos con Estoy subiendo, Señor. Amén. Ahora sí. Estoy subiendo, Señor.
mandó a Noé, y un arca construyó, grande gana el diluvio, a su familia salvó, a su familia salvó. Hay una sola fe, hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo para la salvación, para la salvación. Estoy subiendo, Señor, ya voy llegando, Jesús. Estoy subiendo, Señor, y no me voy a escuchar, y no me voy a escuchar, y no me voy a escuchar. Amén. Pueden tomar su lugar. Espero que estén muy bien. Aquí siendo las 5:08, empezando el servicio con un poco de calor, un poco de lluvia. Yo quiero compartirles una escritura. Es realmente el inicio del libro de Timoteo, de la segunda carta, donde dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Esta escritura, y personalmente el libro de Timoteo, es uno de mis libros favoritos también, porque en esta parte Pablo le está dando como tal la dirección y recomendaciones a Timoteo, justo para el cuidado y dirección de la misma iglesia en la que estaba, ¿no? Y Timoteo estaba lidiando con varias cosas, ¿no? Yo creo que todos nosotros siempre lidiamos con alguna cosa, pero me encanta el corazón de Pablo, ¿no? Porque era su hijo prácticamente, y siempre que le daba esa dirección, le decía algo positivo, ¿no? Y esta carta específicamente, mientras él estaba como libre dentro de todas las prisiones que subió Pablo, en una de estas es cuando le escribe la carta a Timoteo, pero el corazón es que Dios te conceda gracia, misericordia y paz. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos por parte de Dios, ¿no? Y que realmente es lo mismo que les deseo a todos ustedes, ¿no? Los que estamos aquí presencialmente, los que están virtualmente con nosotros, pero con estas palabras, de la misma manera yo les quiero decir que Dios les conceda gracia, misericordia y paz en este servicio de My Family Ministerios Cristianos. Amén. Entonces vamos a empezar este servicio con una oración. Amén. Señor bendito, gracias por este día. Gracias por permitirnos estar reunidos, Señor. También gracias por todos los que están virtualmente conectados, Señor. Yo le pido, Padre, que usted esté en control de todo este servicio, todo lo que estamos haciendo, Padre. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdenos a limpiar y purificar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder darlo en este momento y poder estar conectado con sus escrituras y poder conocer su voluntad, Señor. Y que, como dice esta escritura, su gracia, misericordia y paz nos estén acompañando, Señor. Y de esa misma forma le pido que todo esto acompañe a todos los enfermos que están dentro de la iglesia, Señor. Y personalmente, una petición como iglesia es que usted esté en control de la salud de la mamá de Carlos, Señor. Por favor, cuídela mucho, Señor. Llénela de su gozo, llénela de paz, igual que toda su familia, Señor. Sabemos que usted tiene un plan perfecto, Señor, y que más que nada usted está poniendo todo a nuestro alrededor. También cuide, Señor, a todos los que no pudieron venir por alguna razón de enfermedad o algo, Señor, que haya estado en su corazón. Por favor, cuídelos mucho y quédese en control de esto. Padre, gracias por este servicio y oramos y se lo pedimos en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, también para tener dirección de la semana, no se olviden, el miércoles es nuestra reunión de entresemanal a las 8 de la noche por medio de Zoom, para que nos podamos conectar, poder tener también nuestra cámara prendida y poder estar escuchando de la palabra de Dios, pero también confraternizar un poco. El domingo siguiente también, aquí mismo a las 5 de la tarde, nos vemos para nuestro servicio. Y bueno, sin más, vamos a comenzar esto y quiero invitar a uno de mis hermanos maestros, ¿no?, que va a compartir la clase el día de hoy. Es un gran amigo, gran maestro, Víctor Perea.
Gracias, Ángel. Buenas tardes, hermanos. Fíjense que estaba revisando ahora esas cosas que estás cansado, viendo que ver ahí en las plataformas, y me encontré una película, El Fugitivo. Es con Harrison Ford. Si no la has visto, vela. Es muy buena película, donde él lo acusan de asesinar a su esposa injustamente y se la pasa huyendo de los buenos para encontrar al malo. Dije, wow, qué buena película. Pero también en el estar viendo ahí, bueno, esa película se la recomiendo. En el estar buscando encontré Piratas del Caribe. Vamos. La 3 la buena. Wow, qué películas de Piratas del Caribe. ¿Quién no jugó a los piratas de niño? ¿Quién no se imaginó subiéndose a un barco, tormentas, monstruos marinos, rebeliones, se le rebelaban al capitán? ¡Qué aventuras! ¡Qué aventuras! Y la verdad es que, no sé si te pasa a ti, pero te transportas a la época. Estás ahí, yo quiero ser pirata, ¿no? Yo que voy a actuar en una tormenta, le voy a hacer así y así, pero yo voy a estar ahí bien parado. Soy el pirata más pirata de los piratas. Y la verdad, vemos ese tipo de aventuras y queremos estar ahí. Y a veces nos imaginamos que es real, pero ¿qué crees, hermano? En la Biblia tenemos este tipo de historias. Historias donde hay tormentas, donde hay monstruos marinos. Pero tenemos la confianza de que esto no es ficción. ¿Por qué? Porque viene en la Biblia. Y como decíamos en la canción, lo puedes ver en la Biblia y debes reflexionar mientras escuchas la historia que hoy te vengo a contar. Y te vengo a contar una historia. Te voy a contar una historia, la historia de Jonás. La clase se llama Huir de Dios no es buena idea. Y vamos a la Biblia, vamos a empezar con Jonás 1:1. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar todo lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiéndote? Levántate, clama a tu Dios. En otras versiones dice: levántate, holgazán, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero el mar se enfurecía más y más contra ellos. No lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer
por quitarle la vida a este hombre, ni nos haga responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. ¡Wow! ¡Qué historia! No sé si te la estás imaginando. Si te estás imaginando a los marineros luchar contra la tormenta y darse cuenta quién era el responsable. Pero, como en la Buenos Aires, vamos por partes. ¿Quién es Jonás? Vamos a verlo. Pero podría sorprenderte, hermano, que este no es el único libro de la Biblia donde se habla de Jonás. Primero se le menciona como profeta de Dios en Segunda de Reyes, donde profetiza ante el rey de Israel, diciendo que debían fortificar sus fronteras a fin de evitar un ataque enemigo. La Biblia dice que el Señor salvó a Israel del ataque porque el rey escuchó la profecía de Jonás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jonás fue un profeta legítimo de Dios. Fíjate, incluso hay un historiador judío, Flavio Josefo, no sé si has escuchado hablar de él, rastrea la vida y el ministerio de Jonás en la historia judía. Pero aunque esto no fuera suficiente, y esto te va a sorprender más, la credibilidad de Jonás, hermano, como profeta histórico verdadero, la confirma nada más y nada menos que Jesucristo. ¿Cómo? Al hablar de su futura muerte y resurrección, Jesús declaró: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y si no me crees, está en Mateo 12:40. Fíjate, por tanto, incluso Jesús confirmó la naturaleza histórica de esta narrativa. Y no podemos descartarla como una fábula. Muchos dicen: ¿cómo crees que un pez se lo comió? ¿Cómo crees que los marineros le echaron la culpa pero no lo querían tirar? No, sí. Y se ponen a no creerlo. Pero Jesús está dando certeza de que esto realmente ocurrió. Está dando certeza de este milagro que todo mundo se preocupa y que todo mundo rechaza. No se lo pudo haber comido a un pez. Si se lo comió, lo hizo cachitos, lo trituró. Fíjate, esto sirvió como esta narrativa del Antiguo Testamento sirvió como un hecho que anunció el propósito de la misión de Cristo para morir y resucitar. El libro de Jonás es uno de los 12 libros del Antiguo Testamento que llamamos los profetas menores, pero no porque sea menor en las profecías, solamente es menor en contenido. Simplemente vamos a comparar a profetas más largos como Isaías, como Jeremías o Ezequiel. Son más largos. Pero bueno, ya sabemos quién es Jonás. Un profeta verdadero de Dios. Ahora vamos a escudriñar el libro. Punto número 1. Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Fíjate, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Job, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban en la ciudad, con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. A Jonás se le dio una misión. Dios le dio una misión, un llamado de Dios. Jonás fue llamado para predicar el mensaje de arrepentimiento. Esto pasó en el siglo VIII antes de Cristo. Un mensaje de arrepentimiento a un grupo de asirios en la ciudad de Nínive. El archienemigo o los archienemigos de los israelitas. Estos asirios eran los archienemigos. Por esto no le cayó nada bien a Jonás. Él odiaba a los asirios, quienes eran paganos malvados, que constantemente hacían la guerra al pueblo escogido de Dios.
los israelitas. Imagínate la mente de Jonás, ¿cómo estaba? ¿Tú qué piensas que estaría pensando Jonás? ¿Cómo? Para empezar, él odiaba a los asirios. ¿Sí? En la mente de Jonás, los asirios eran individuos inmundos, inmorales, eran hedonistas. Esto nos lo platicó Ángel. No tenían respeto a ningún dios. Vamos a hacer una pausa aquí. No tienen respeto al Dios verdadero. Hedonistas. Esto es parte de lo que nos compartió Ángel la semana pasada. Esta corriente filosófica es de aquella gente que rechaza el dolor, que le hacen algo y lo rechaza, que no quiere que le duela nada. Entonces se dedican a pretender ser felices, a ignorar las cosas del dolor. No sé si has visto hasta en YouTube que te mandan: no pienses en lo malo, rechaza lo malo no te va a hacer daño. Cuando muere un familiar, no lloran. Cuando les pasan cosas, no lloran. Y esto viene de la corriente filosófica de los hedonistas. Rechazan el dolor. Pero ¿por qué Dios le daba una oportunidad de misericordia al pueblo que merecía el juicio? Entonces, fíjate lo que yo creo que lo que pensaba Jonás. Esto significa que Dios había renunciado y le daba la espalda a los israelitas. ¿Por qué los va a perdonar a ellos si yo soy el bueno? Si mi pueblo es el bueno. ¿Por qué les va a dar la oportunidad? Jonás no tenía nada que ver con dar este mensaje. ¿Por qué Dios era compasivo con los ninivitas? ¿Por qué? No entendía. Y Jonás no quería nada con este plan. No quería saber nada de esta misión que se le había dado. La Biblia dice que se dirigió al puerto de Jope. Subió a bordo de un barco hacia la antigua ciudad de Tarsis a fin de huir de la presencia de Dios. Pero ningún hombre puede huir de la presencia de Dios, hermano. Una vez que Jonás no pensaba con claridad. Jonás no era claro con lo que pensaba, porque pensaba en sí mismo. Yo puedo pensar que él estaba enojado con Dios, por lo que decidió él ser desobediente, abiertamente desobediente. Y ¿sabes qué? Es lo que nuestra naturaleza humana tiende a hacer. Nos tiende a ser desobedientes. Cuando nos desilusionamos de Dios. Pero muchas veces, hermano, no te desilusionas de Dios, te desilusionas de tu entorno, porque no podemos entender el plan perfecto de Dios. Él sabía lo que debía hacer, pero no lo hizo. ¿Qué dice Santiago 4:7? Esto es pecado si sabes hacer el bien y no lo haces. Por tanto, subió a un barco que se dirigía a una tierra extraña. Y no sé si cuando te subes a un lugar, a un avión, a un barco, a un camión, a un micro que te lleva a otro lugar, te sientes extraño. Fíjate, él debe haber pensado: no pertenezco aquí. El barco era extraño. Y de esa misma forma, hermano, cuando nosotros estamos haciendo algo que no nos gusta, viendo una película con escenas no propias, cuando estás en una reunión, a mí me pasa cuando estoy con algunos compañeros o amigos o excompañeros, o en mi familia incluso, ¿no? Empiezan a tomar, a decir groserías, y yo, ¿saben qué? Yo ya me voy, no me siento bien. Entonces me siento extraño, aún extraño en mi propia familia, aún extraño con mis propios amigos. No me siento bien. Pero hay muchos que nos quedamos ahí también y caemos en pecado. ¿Sí? No sé si alguna vez fuiste a un antro
Y empieza el ligue y empieza esto. Y una cosa te lleva a la otra. Te vas clavando más y más en el pecado, destrozando gente con chismes, ¿no? Cuando estás en una reunión, ¿ya viste cómo viene Ángel? Sí, mira, lo veo más pelón hoy, ¿no? Como que se le cayó más el cabello. Y empezamos a destrozar a la gente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo te hace sentir? Deberíamos de sentir, no pertenecemos aquí y hacer algo al respecto. Pero sin embargo, de todos modos, Jonás se subió al barco y zarpó. Pero ¿qué crees? Dios lo persiguió. Porque, hermanos, de eso se trata la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. De la gracia radical, persistente de Dios en medio de nuestra rebelión. Siempre nos estamos rebelando. Y de eso se trata la Biblia. Dios envió una gran tormenta al barco, tan poderosa que los experimentados marineros tuvieron miedo. Esos marineros que habían pasado 20,000 tormentas, aquí tuvieron miedo. Y comenzaron a clamar por ayuda a sus dioses, y ninguno de sus dioses les contestó. Pero nada de esto le importaba a Jonás, nada de esto le preocupaba, porque se fue a dormir a la parte baja del barco, sin importarle un comino lo que estaba pasando. Fíjate, hermano, es bien importante notar esta dirección, esta palabra. ¿Hacia dónde iba Jonás? Iba descendiente. Jonás iba descendiendo. El texto dice que Jonás descendió a Jope y luego bajó al interior de la nave, del barco, y se echó a dormir. Fíjate cómo parece que es una espiral, donde iba bajando, donde iba descendiendo más y más. Y si algo no cambiaba pronto, el barco iba a naufragar, iba a descender todavía más. Y así es el pecado, hermano. No te levanta, te derriba, te hunde y te entierra. Así es el pecado. Nos vamos en espiral, bajando más y más hacia el drenaje. Pero el capitán lo despertó y le dijo: levántate, holgazán, ¿vamos a morir? Clámale a tu Dios, nosotros estamos clamándole a los nuestros. Ojalá uno de estos dioses nos oiga y nos salve. Pero fíjate, Jonás sabía qué estaba ocurriendo. Sabía por qué estaba ocurriendo y sabía que él tenía la culpa. Y cuando los marineros también lo descubrieron, le exigieron una respuesta. Aquí, pues otra vez, donde Jonás mismo testifica del único Dios verdadero, vivo y poderoso. Él le respondió: soy hebreo y temo a Dios, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos ya se habían dado cuenta que estaba huyendo de la presencia de Dios, pues ellos mismos se los había declarado. Jonás admite que está huyendo del Dios de los cielos, que es soberano sobre las tormentas, porque es el hacedor de la tierra. Y quien él es, el que está persiguiendo a Jonás, incluso en medio de su rebelión. Y esto aterroriza aún más a los marineros. Entienden que todo sucede por causa de Jonás. Pero fíjate, Jonás, en vez de arrepentirse de su rebelión y pecado, él les dice sorpresivamente: pues tírenme, prefiero morir. Tírenme por la borda, no me importa. Y le pidió a los marineros que lo lanzaran, para que así se quitara el mar, porque todo era culpa suya. Fíjate, su orgullo y su vergüenza le habían impedido regresar a Dios.
Y no sé si este tema te es conocido, hermano. A veces nuestro orgullo y la vergüenza nos impiden regresar a Dios. Y la verdad es que muchos en nuestro caminar con Dios, así nos alejamos, por orgullo y por vergüenza. Pero Dios está ahí y nos está persiguiendo. Jonás está disgustado con Dios, enojado con Dios, con los ninivitas, consigo mismo y con los pitufos, con todo. Está enojado Jonás. Tenía que decirlo de los pitufos. Así que prefiere morir. Pero fíjate, aquí los marineros no creen que matar a un seguidor del Dios verdadero sea buena idea. Fíjate el milagro. Piensan que matar al Dios soberano del mar no es buena idea. Los marineros han llegado a temer a Dios. Deciden hacer caso a Jonás y lo lanzan por la borda. Pero antes de hacerlo, le ruegan a Dios que no los castigue. Ellos ya vieron a sus dioses como inútiles y ven que Dios es un Dios de acción. Es sorprendente que ellos ya tengan una reverencia más sana por Dios que el propio Jonás. ¡Qué contraste! Al profeta de Dios no le importó lo que pasaba, pero un grupo de marineros paganos adoraron a Dios a partir de ese momento. Un hombre se negó a temer al Señor, pero todo un grupo de forasteros obtuvo un nuevo temor que los llevó a adorar a Dios. Esto es increíble. Fíjate, no sé si habías tú notado esto al leer Jonás. ¿Qué más pasó? Vamos al segundo punto. Vamos a leer el versículo 16 al 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Otra vez, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches. El segundo punto es: el desobedecer a Dios te lleva a la oscuridad más profunda, pero el arrepentimiento te vuelve a dar esperanza. Para suerte de Jonás, Dios no había terminado con él. Dios lo sigue persiguiendo, aunque Jonás se rebela hasta querer morir. La verdad que Jonás tomó una decisión: o haría las cosas a la manera de Dios o a su manera. Hacer las cosas a la manera de Jonás, ¿a dónde lo llevó? Y yo quiero preguntarte: hacer las cosas a tu manera, ¿a dónde te ha llevado? ¿A dónde nos lleva tomar nuestras propias decisiones? ¿A dónde nos lleva a luchar con nuestras propias fuerzas? Jonás fue a parar al interior de un pez. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, y pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Vamos a ver de cerca este versículo. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo se lo comió? ¿Se lo comió completito? ¿Lo masticó? Yo vi tiburón. Yo veo que se los desgarran y no queda nada, ¿no? Yo también veo los reportajes, ¿no? Cuando abren un tiburón o una ballena, sacan pedazos. No están completos, eso no puede pasar. Pero estamos hablando de Dios, el que creó todo y el que dispuso. Hoy lo vemos milagroso. Un pez se traga a un hombre y éste logra sobrevivir durante 3 días y 3 noches en su vientre. Pero ¿qué más podemos ver? La palabra: el Señor dispuso. Fíjate bien. Imagina la sensación de ser lanzado por un costado del barco. Lo vimos en muchas películas, ¿no? Ponen ahí y lo lanzan, y ahí van y los amarran y van y lo lanzan al mar, y el mar está enfurecido porque está la tormenta en la parte más feroz.
¿Qué pasa? No sé si tú has estado nadando en mar abierto. Es complicado, no es tan sencillo nadar en mar abierto. Jonás se empieza a hundir. Y el Señor dispuso. Fíjate, una vez más Jonás desciende. Al ser lanzado empieza a descender. Desciende aún más todavía. Ahora a las profundidades del mar. Y allá en las profundidades del mar se encuentra nuevamente con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. ¿Por qué doy tanto énfasis a dispuso? Escucha, primero Dios dispuso que Jonás fuera un profeta. Luego Dios dispuso que Jonás fuera a predicar a los ninivitas. Pero Jonás se fue para otro lado. Así que Dios dispuso una tormenta para intervenir en medio de la rebelión de Jonás. Ahora Dios dispuso un gran pez para que fuera parte de esta ecuación. El Dios soberano de la tierra y el mar tiene misericordia ilimitada, hermano. Cuando se trata de este plan de Dios para nuestras vidas, a veces tenemos que llegar a lo más profundo, a lo más bajo, a donde dices, de aquí nomás hay para arriba. Pero no, porque estás ahí tirado en la banqueta y pasa un perro y te mea. Y tú dices, quítate perro, y te levantas y ya te llenaste la mano de otro perro que hizo ahí su gracia, ¿no? Pero estaba en el fondo del mar y luego en el estómago de un pez. ¿Qué puedes hacer ahí? Imagínate, tú dices, una burbuja de oxígeno y ahí se quedó. Pero tú has olido el pescado cuando no está bien. Los jugos gástricos, o sea, cuando has llegado a vomitar o alguien vomita cerca de ti. Ahora imagínate en calamar, o sea, el calamar yo creo que es del producto del mar más que huele más fuerte. Ahora imagínate dentro de un pez. Y a veces así estamos nosotros por dentro, hermanos, podridos, apestosos. Nuestro pecado no nos permite y estamos al fondo. Y no podemos movernos porque estamos dentro de un pez. Estuvo 3 días y 3 noches experimentando sus consecuencias, las consecuencias de sus decisiones. Y no sé si has visto a algún ser querido en esa situación, en el fondo, y quieres ayudarlo pero no puedes, porque esto debe ser una decisión personal. Salir del fondo es una decisión personal. Tenemos que pasar por nuestra propia oscuridad, tenemos que pasar por nuestra propia penumbra. Aquí Jonás fue 3 días y 3 noches, hasta que hubo un cambio radical en él. Fíjate, Jonás intenta huir de la presencia de Dios. Es en el vientre de un pez que ve realmente la presencia divina de Dios. Es cuando estamos en el fondo, cuando vemos la presencia divina de Dios, cuando la seguimos viendo, pero aquí la queremos ver. En este momento, en el umbral de la muerte, Jonás sabe que merece estar ahí. Y ahí recuerda el carácter de Dios. Ahí recuerda la misericordia divina de Dios. Cree en un Dios que contesta la oración y por tanto tiene esperanza. Y Jonás escribe en su libro lo que pasó ese día. Fíjate, esto es lo que Jonás declara. Jonás 2:2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza y arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra.
y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Vamos a analizar esto que dijo Jonás. Hoy me echaste a lo profundo. Vamos a detenernos ahí tantito, hermanos. ¿Quién lo echó a lo profundo? Los marineros. Pero Jonás reconoce la soberanía divina detrás de las acciones de los marineros. Tal como Dios puso soberanamente a Jesús en la cruz, a través y a pesar de las acciones de Pilato, de los romanos, de los judíos. La humanidad siempre se ha rebelado desde los inicios, pero Dios obra todo para el bien de los que son llamados, los que reconocen la salvación del Señor. Romanos 8:8. Pero hermano, Dios te escogió. Dios nos escogió y Él siempre va a estar ahí peleando por nosotros, persiguiéndonos hasta que nosotros lo escuchemos. Jonás también comprendió que incluso frente a la muerte inminente, siempre había un motivo por esperar, porque sabía que tenía un Dios que oye y que contesta la oración. Y fue escuchado, y el Señor le devolvió la vida desde el abismo. ¿Sabes? Así me siento yo. Así siento que cuando llegué yo por primera vez y empecé a tomar los estudios y vi el amor de Dios, yo me sentía en el abismo. Yo sentía que no merecía absolutamente nada, pero Dios tuvo compasión de mí y siento que un pez me vomitó, y todo eso, toda esa porquería se quedó en el agua cuando fui bautizado. Yo sentía que se me iba la vida, pero también Jonás sentía que se desvanecía su vida. El plan de Dios era rescatarme. El plan de Dios era rescatarme de mi rebelión. El plan de Dios es rescatarnos de la rebelión que tenemos. Y el plan de Dios era rescatar a Jonás de la rebelión para llevar el mensaje de compasión a los ninivitas. Jonás entró en razón respecto a su orgullo, y fíjate lo que manifiesta. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan el amor de Dios en el versículo 8. Abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Los que siguen las vanidades ilusorias. ¿Qué perseguimos nosotros realmente? El orgullo, la arrogancia y la ira eran las vanidades de Jonás, y tenían prioridad sobre la voluntad de Dios. Fíjate, ¿qué tiene prioridad en tu vida sobre la voluntad de Dios? Y eso es algo bien profundo que debemos de tener. Todos debemos de tener este temor santo a Dios, que no es miedo, que es el respeto que debemos de tener y lo que debemos de vivir día a día. Jonás entiende mejor las cosas. Finalmente tiene un cambio de corazón. Un cambio de corazón es un cambio de mente. Da gracias y adora al Señor con un voto, reconociendo que la salvación es de Dios. Y bueno, ya está vomitado ahí en tierra firme. ¿Qué hizo Jonás? Se rindió delante de Dios y lo quiso obedecer. Punto número 3, rendirnos nos lleva a obedecer a Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás.
anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y recorrió todo en un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona, animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Imagínate a Jonás. Está en la playa, se levanta aturdido, pero agradecido con Dios por estar vivo, ¿no crees? Sí. Muy agradecido. Jonás ahora está libre de su prisión, del gran pez y de su pecado. Una vez más, Dios le ordena ir a predicar a Nínive. Aún no le ha dicho qué decir, pero le manda a que vaya. ¿No te ha pasado? Dios a menudo decide revelar su voluntad, hermano, cuando le obedecemos. No sabemos qué vamos a hacer, así como Dios le dijo a Abraham que él debería irse de la tierra y a la tierra que le prometería. Entonces imagínate a Abraham, ¿pero dónde voy a ir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? A veces no sabemos cuál es el plan de Dios. A veces no sabemos específicamente qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que caminar con Dios todos los días para que nos vaya revelando. Fíjate, por tanto, al principio de este libro vemos que Jonás en su rebelión se levantó para ir a Tarsis. Pero esta vez se levantó, ahora sí se fue a Nínive. Ahora sí obedece. Y cuando llega recibe el mensaje que le da Dios. Y es claramente una promesa condicional a los ninivitas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El número 40 ya sabes que es significativo en la Biblia, porque a menudo lo asociamos con el juicio. 40 noches mientras Dios destruía a la humanidad en el diluvio con Noé y juzgaba el pecado de la tierra. Los israelitas estuvieron 40 años debido a su rebelión contra Dios, y ninguno de esa generación, excepto 2, entraron a la tierra prometida. Entonces, esta frase aquí, en 40 días Nínive será destruida, es una advertencia bastante seria. Pero fíjate, solamente le dijeron: ustedes van a desaparecer. Es desconcertante, ¿no? Dice, lo que puede desconcertar es que Jonás no les dice que se arrepientan, no les dice pidan perdón, solamente dice: ustedes en 40 días ya se los cargó el payaso, van a desaparecer. Pero ellos toman la decisión de arrepentirse. Pero fíjate bien, y eso lo vamos a ver en otra clase, el corazón de Jonás. Yo me pregunto, él odiaba a los ninivitas. ¿Qué habrá pensado Jonás cuando dijo: en 40 días se los va a cargar el payaso, mis chavos? ¿No? No será así como que te los dije, esto era lo que yo quería escuchar. No, con pasión, se los va a cargar el payaso. Pero Jonás obedece a Dios. Quizás su corazón no estaba al 100,
Pero Dios nos utiliza, hermanos, aunque seamos pecadores, Dios nos utiliza, y Dios utilizó a Jonás. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Hablar de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hablar de Dios. Y fíjate, Jonás estaba hablando de parte de Dios. Y este es otro milagro, el milagro de los marineros que se convirtieron. Los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de luto. Pero la Biblia dice en hebreo, cilicio. El cilicio era un saco o un chaleco tejido regularmente de pelo de camello, y eso era señal de luto porque picaba, y picaba feo. Entonces se lo ponían, y eso era la señal de luto, y ahí se lo ponían, era señal de luto. Jonás no les dijo nada de esto, pero ellos creyeron, desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás no les dijo que se arrepintieran, pero los ninivitas lo hicieron de todos modos. Oyeron el mensaje de Dios en la voz de Jonás. Lo único que hizo Jonás es abrir la boca, dar su mensaje. La palabra de Dios hizo el resto. Cuando nosotros hablamos de Dios, la palabra de Dios hace lo demás, hermano. No nos debemos preocupar por tener todas las respuestas o los mejores argumentos. Hablemos y la palabra de Dios hará lo suyo. Pero fíjate, el milagro no ha acabado. Versículo 6: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona, animal ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Fíjate, sorprendentemente aquí el rey de Nínive le cautiva tanto el mensaje de Dios a través de Jonás, hasta que pide que hasta los animales sean cubiertos en señal de arrepentimiento. Yo creo que el rey de Nínive intentaba todas las posibilidades, consideraba todas las posibilidades. Este rey escucha el mensaje de Dios y todo el lugar es cubierto de luto y de cenizas. Nínive se humilló, abandonaron su orgullo, dejaron sus malos caminos, renunciaron a la violencia y se arrepintieron al instante. Es un milagro forjado por la palabra de Dios. Ellos quedaron atrapados por la santidad de Dios y miraron su pecado. Se arrepintieron y sentían una profunda tristeza en su corazón por causa del pecado. Renunciaron al pecado y decidieron dejarlo atrás y caminar en obediencia a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: renunciar a nuestro pecado y caminar en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo. Versículo 10: al ver lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Esto es importante. El éxito de cualquier ministerio, hermano, no debe medirse por el tamaño del edificio, ni por cuánta gente venga. No se mide por las multitudes, sino por nuestro cambio de corazón.
el cambio de corazón en las personas que asistimos a los ministerios y en las vidas de nosotros a través del mensaje de arrepentimiento y de fe. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en que nuestro corazón debe estar dispuesto a obedecer a Dios. Tenemos que pensar que no somos los mejores, pero en nuestro corazón y en nuestra mente está a obedecer a Dios. Y si tú miras que tu hermano está descendiendo, tenemos que darle la mano y jalarlo. Tenemos que estar ahí para él, tenemos que estar ahí para la hermana también. Tenemos que estar allí para formar un verdadero ministerio. Conclusiones, hermano. ¿Qué historia acabamos de leer? Pero yo quisiera preguntarte, ¿quién es el protagonista de esta historia? ¿Tú quién piensas que es? ¿Jonás? ¿El gran pez? ¿El pueblo de Nínive? ¿La gran tormenta? ¿Los marineros? No. El protagonista de esta historia es Dios. Cuando miramos más de cerca esta narración, sin duda es poderosa y contiene el amor redentor de Dios escrito en toda ella. La historia de Jonás no es acerca de Jonás, es acerca de Dios y su amorosa piedad y misericordia, su incansable búsqueda de pecadores como tú y como yo. Hermano, Dios te escogió, te dio nombre, eres suyo, dio naciones por tu vida. No podemos huir de Él. Es tiempo de arrepentirnos, de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Es tiempo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y a Dios sea toda la gloria. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por la clase, fue muy buena. Realmente es increíble, ¿no? Yo me quedo con esa última frase. La historia de Jonás no es para conocer a Jonás, realmente es para conocer el carácter de Dios. Eso es increíble, la verdad. Y bueno, también la misma palabra de Dios, ¿no? Llegamos al momento como tal de la ofrenda. Yo quiero compartirte una escritura en Éxodo 25, es una de las escrituras que me ayuda a ver un poco más mi corazón con respecto en este tema, y dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. Le deben presentar todos los que se sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul, carmesí, escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Es increíble esta escritura porque le está hablando Dios acerca de todo el pueblo, pero lo que me encanta es que no está hablando de algo en específico, sino que al momento de que Dios pide, está dando todo un acervo de opciones de: mira, todo esto es lo que puedes traer. Prácticamente lo que hace Dios es quitar las excusas de cualquier persona, porque dice: tal vez yo no tengo lana, ¿no? Yo no soy pastor, yo no tengo estas partes. Bueno, tal vez tienes la parte de oro, tal vez tienes bronce, ¿no? Tal vez solamente tienes aceite de oliva. Y si te das cuenta, no está hablando de la cantidad del aceite, no está hablando de la cantidad del oro, no está hablando de todo lo demás. Y algo que a mí personalmente me ayudó muchísimo al momento de que estudié el libro de Éxodo, es de que hay un detalle tan específico que Dios le da al pueblo para poder hacer justamente el santuario, pero hacer todo la iglesia prácticamente, ¿no? Y para mí la parte de las telas pues es algo importante, ¿no? Porque todo ese proceso que se necesitaba
era algo tan grande, porque no solamente ellos tenían las telas, ¿no? Sino que ellos tenían que cultivar el algodón, ellos tenían que hilarlo, tenían que limpiarlo, obtener el colorante, que era difícil, ¿no? Cada una de esas partes me hace ver que tal vez no solamente era quien tenía la tela, sino era alguien que decía, bueno, yo no tengo la tela, pero puedo ayudar a hacer el hilo, porque yo sé hacer hilo, ¿me entiendes? Y algo que me deja pensando es, deben presentar todos los que se sientan deseos de traérmela. Cada uno está movido por nuestra misma conciencia o el mismo espíritu para poder dar a Dios lo que le corresponde, que es lo que nos ha dado a nosotros, y nosotros poder retribuir. Pero para mí, al momento de ver esta escritura, se vuelve un poco más grande, porque me hace ver que tal vez no siempre tengo lo mismo para ofrecerle a Dios, no siempre tengo oro, no siempre tengo plata, no siempre tengo las telas más caras. A veces simplemente tengo una parte para poder ofrecerlo a Dios, pero lo mejor es que dice que esto es por preparación para el templo que se iba a construir después. Y la palabra clave que me gusta es: el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Todo esto estaba preparando justamente el reino de Dios. Estaba preparando el templo. Y después de eso, podemos ver por medio de las escrituras, ¿cuál es el templo, el modelo que nosotros necesitamos imitar? Bueno, es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de cómo Él vino, se sacrificó por sí, a sí mismo para poder ofrecerse a los demás. ¿Y cuál era el motivo de Él poder ofrendarse? Servir a los demás. Entonces, esta escritura me hace ver, no importa cuál es la cantidad y cuánto estamos aquí. El punto es que Dios está preparando nuestro corazón para lo que viene después. Hay una réplica, hay un modelo bíblico que nosotros podemos seguir por medio de la ofrenda, pero necesitamos primero prepararnos para poder llegar a ese punto. Si no nos preparamos, no solamente es como ¡pum!, se hizo la iglesia, se hizo y se llenó todo el salón, ¿no? Incluso nos movemos de salón y se hizo más grande. Ese no es el punto. El punto es preparar nuestro corazón para tener el corazón correcto de, número uno, si tú tienes el deseo de darlo, darlo. Pero cuando tú lo das, saber que estamos preparando para poder replicar el modelo que Dios nos mostró. Y que no es un edificio, no es algo súper ostentoso, las mejores bocinas, el mejor micrófono, es simplemente el mejor corazón delante de Dios. Entonces, acompáñame a orar por la ofrenda y bueno, terminando nos podemos poner de pie. Señor, muchísimas gracias por todo lo que usted nos da, porque realmente usted nos ha dotado de habilidades, nos ha dotado de muchas cosas, Señor, que nos ayudan constantemente a tener dinero también, poder obtener comida, Señor. Pero usted sabe, la vida es difícil, es rara, Dios, pero aún así usted muestra su gracia y su gran misericordia en medio de esos momentos difíciles o incluso dentro de los momentos más grandes. Señor, yo le pido que se quede con la ofrenda, que usted pueda bendecir el trabajo de todos los hermanos, los discípulos, las visitas que están con nosotros, Dios. Usted sabe qué es lo que queremos construir y usted sabemos que va a construir lo que está viendo en nuestro corazón. Ayúdenos a alinearlos completamente con eso, Padre, tener un corazón agradecido y realmente ser humildes, Señor, a recibir la ayuda que siempre necesitamos de usted, Señor. No buscar otras cosas ni que se nos desvíe nuestro corazón, sino buscar primeramente de usted, Señor, estar llenos de usted y que todo lo demás viene por añadidura, como dice su palabra, Señor. Gracias por todo, dejo esto en sus manos y en el nombre de su Hijo Jesús le oro y le pido todo esto. Amén. Mientras recogemos la ofrenda, vamos a pararnos y vamos a cantar Da una sonrisa. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento que le vaya mal. Tropieza allí, se calla ya, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena
se pone a cantar, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Bueno, hermanos, pues terminamos nuestro servicio por el día de hoy, así que vamos a terminar con una increíble canción para salir de aquí animados. Mi Señor, pronto volveremos a cantar esa canción con todo el corazón, vamos a tocar y a disfrutar. Es increíble, Diego, ¿no? Perfecto, vamos a cantar todos juntos. Es una canción que me encanta, entonces vamos a dar todo, amén. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al rey, arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al rey, arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al rey. Si tú estás dormido es hora de despertar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuro Él te va a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al rey, arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al rey, arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al rey. Oh, extranjero y esclavo también, prepara un camino al rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al rey, arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al rey, arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al rey, prepara un camino al rey, prepara un camino al rey. Amén. Sean excelentes.